días a todos. Muchísimas gracias a Sonamusito, a la Fundación Inspirar por esta invitación. Bueno, muy bien. Entonces, la idea de la presentación que voy a hacer es hablar del diagnóstico de la EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué tiene de importante esto? Espera un segundo, paso acá. Conflicto de intereses. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla y tampoco tengo ninguna relación con la industria tabacalera ni con la industria farmacéutica. Es importante hablar de la epidemiología para que entendamos el impacto tan grande que tiene esta enfermedad en el mundo. Más de 3 millones de personas en el 2012 murieron de EPOC, lo que representa alrededor del 6% de las muertes en todo el mundo. Actualmente, la EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo y se proyecta que al 2022 o 2024 probablemente será más una segunda causa de muerte. A nivel mundial tiene digamos que una alta carga económica también. Y es por eso que queremos impactar en el tratamiento, queremos impactar en el diagnóstico temprano, para que logremos que nuestros pacientes, uno, tengan un diagnóstico oportuno para un tratamiento oportuno y disminuir precisamente esa mortalidad a largo plazo. La prevalencia, que quiere decir la cantidad de pacientes que diagnosticamos en el mundo, en Latinoamérica, para Colombia es aproximadamente del 8.9%. Y si miramos la gráfica, es muy similar a lo largo de todo América, 7.8 para México, Perú 6.2, y eso depende de los factores de riesgo que hayan tenido los pacientes para poder desarrollar la enfermedad. Hay algo muy importante y es que les quería comentar que en Colombia el único estudio que ha habido, y es aproximadamente el 2008, si no estoy mal, es el estudio Prepocol, que hoy ya venimos en la segunda parte y del cual Nemomed y la doctora Díaz, como presidente del capítulo Occidental Norte, está a cargo también de este estudio para Medellín. Tenemos que una de las ciudades con más digamos que índice de EPOC es Medellín, en un 13.5%. Sin embargo, Cali 8.5% y Bogotá 8.5%. Y esto se debe probablemente a que Medellín puntualmente está muy cerca también a las zonas cafeteras, en donde desafortunadamente desde muy temprano los papás recogiendo café para espantar los moscos empezaban a fumar y desafortunadamente los hijos desde 4 o 5 años comienzan a fumar precisamente para poder mejorar su recolecta de café y que los moscos les permitan hacer esto. ¿Cómo respiramos? Y es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque entendiendo cómo respiramos vamos a entender qué es la enfermedad. Este es un dibujo del pulmón. Aquí en naranja vamos a encontrar la tráquea. ¿Qué es la tráquea? La tráquea, como yo les digo a mis pacientes, es el tubo por donde pasa aire directo a los pulmones, como podemos ver acá. En azul, con la flechita roja, vamos a encontrar los bronquios. ¿Qué son los bronquios? Es la continuación de esa tráquea, es decir, la continuación del tubo para que finalmente llegue a los pulmones los bronquios y el aire y que se haga todo el proceso de oxigenar la sangre para que pueda haber oxígeno en todo el cuerpo. ¿Qué es importante entender? Que hay una palabra que se llama alvéolos, que es aquí distal, muy, muy lejos de la tráquea y de los bronquios, es la parte más final de los pulmones, pero es la parte más importante y es donde se hace el intercambio gaseoso. Es donde entra todo el oxígeno, se pasa a la sangre, se limpia la sangre con oxígeno y se saca lo que llamamos CO2. Y ese CO2 es lo que botamos cuando exhalamos. Entonces es supremamente importante. Usted ya hizo un adelanto muy importante de qué es la EPOC. La EPOC, por siglas, es enfermedad pulmonar de obstrucción crónica. ¿Qué se obstruye? Pues los tubos por donde pasa el aire que les estaba mencionando. Es una enfermedad prevenible y tratable. ¿Qué quiere decir prevenible? Que es una enfermedad que de nacimiento, pues normalmente no la tenemos, excepto que sea genética. Sin embargo, porque también se puede dar genética. Sin embargo, la EPOC es una enfermedad que resulta de la exposición que uno viene teniendo a lo largo de la vida. Esa exposición a diferentes agentes que ya vamos a ver es lo que lleva a que los bronquios finalmente se alteren y genera la obstrucción de ellos. Por lo tanto, la EPOC es la dificultad para que el aire salga de los pulmones, generando unos síntomas muy específicos que ya vamos a hablar. Dentro de la EPOC se incluyen dos términos muy importantes y que a veces generan confusión en la gente. El primero es el término de bronquitis y el segundo es el término de enfisema.
Ambos hacen parte de la EPOC. Sin embargo, para nosotros como médicos, a veces lo dividimos en bronquitis y enfisema, es dependiendo de lo que encontremos en los exámenes clínicos y en especial en la tomografía y cómo se comporte clínicamente. ¿Qué es la bronquitis crónica? La bronquitis crónica es la inflamación. ¿La inflamación de qué? De la vía aérea. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que esa inflamación en la vía aérea genera la producción de moco. Es decir, la vía aérea normal no debe producir tanto moco, aunque el moco en parte es normal que lo podamos tener porque es incluso un mecanismo de defensa del pulmón. Ejemplo, si entra polvo o cualquier sustancia, se genera moco y el moco trata de salirse mediante la tos como mecanismo de defensa. La tos también es un mecanismo de defensa. Sin embargo, en la bronquitis crónica, esa inflamación persistente lleva a que los tubos, es decir, los bronquios, se inflamen cada vez más, generando más y más moco, llevando a que incluso en algún momento sea difícil sacar el moco y haya más obstrucción de la vía aérea. ¿Qué es lo que normalmente o por lo menos médicamente se entiende como bronquitis crónica? Es todo paciente que lleve con tos y o con flema al menos los últimos 3 meses, hasta desde hace 2 años a los últimos 3 meses, descartando alguna otra causa de tos. Aquí vemos a la derecha en las pantallas una vía aérea normal. En la mitad vemos aquí estas células que se ven aquí, es el músculo del bronquio, del pulmón, normal, bonito, con un espacio en la mitad que es donde pasa el aire. El flujo del aire normalmente debe ser libre, para adentro y para afuera. Sin embargo, cuando hay esa inflamación, este músculo se vuelve más grueso, generando aquí en rosadito la inflamación y en verde la presencia de moco, haciendo que el flujo de aire se vuelva mucho más duro, turbulento. Y es cuando las personas oyen y empiezan a decirnos que sienten la pechuguera, los ronquidos, la roncadera, bueno, muchos términos que se le da dependiendo del país donde estemos. Por su parte, el enfisema pues es una enfermedad de POC, pero básicamente se da por daño en los alvéolos. Si recuerdan el término que les dije de alvéolo, el alvéolo es la unidad funcional, es lo más importante del pulmón. Y el enfisema, desafortunadamente, lo que hace es que altere la estructura. Como vemos aquí en la imagen de la derecha, aquí abajo, tenemos una imagen, entre comillas, normal del pulmón. Son estos circulitos, son los alvéolos, son sacos de aire que desafortunadamente en la mayoría de veces por tabaco se destruyen, se rompen esas paredes que están viendo aquí, generando finalmente un espacio mucho más grande y generando literalmente espacios grandes en el pulmón, a lo cual llamamos enfisema. ¿Cuáles son las causas de la EPOC? Siempre hemos relacionado y toda la vida hemos entendido que la EPOC es directamente proporcional a fumar. El que fume va a tener EPOC. Claro que sí, la gran mayoría de veces el que fume va a tener EPOC. Hay otras veces que no. ¿Por qué? No sabemos por qué hoy en día. Sin embargo, el cigarrillo no es la única causa, pero aquí quiero hacer énfasis en varias cosas. Primero, el tabaco, obviamente de primera mano, es decir, que yo fume, genera que pueda tener riesgo de EPOC. Sin embargo, hoy en día los dispositivos de liberación de nicotina electrónicos, llámese vapeador, llámese cigarrillo electrónico, llámese como quiera, también se ha visto ya hoy en día que puede llevar a inflamación de los bronquios y a producir enfermedades respiratorias importantes. Y no olvidemos que también, como tengo acá en la imagen a la izquierda de la señora con gafas, el tabaquismo de segunda mano también tiene un papel muy importante. Está claro que el que yo fume y bote el humo, por decir algo en la casa, hace que las personas que estén a mi alrededor también tengan un riesgo aumentado de desarrollar enfermedades respiratorias a largo plazo. Sin embargo, el cigarrillo no es el único factor que puede llevar a la enfermedad. Hay otros factores que pueden llevar a la enfermedad. Entre ellos es la contaminación, las quemas, por ejemplo, pacientes que han hecho agricultura frecuentemente o, por ejemplo, que trabajan en lugares donde hacen panela, en lugares donde hacen quemas frecuentes, o personas que, por ejemplo, trabajan en cocina con lo que llamamos biomasa, exposición a agentes como lo puede ser leña, carbón, petróleo, está claramente demostrado, o bueno, hidrocarburos, todo esto está demostrado que también aumenta el riesgo de la EPOC. Y por último, y no menos importante, la polución genera un papel muy importante. Y entendemos que hay ciudades mucho más contaminadas que otras, en donde también la polución juega un papel muy importante. Y dependiendo del país o del lugar donde estemos, pues esto varía. Es decir,
Países con índice socioeconómico, con una gran capacidad económica alta, por decir algo, Rusia, Estados Unidos, probablemente la causa más frecuente de POC sea el tabaco, porque tienen más plata para comprar tabaco. Sin embargo, otros países o ciudades, como por decir África o el Congo, son lugares en los cuales no se fuma tanto, pero sí se cocina y se hace quemas más frecuentes y hay más contaminación, lo que hace que también tengan riesgo de desarrollar EPOC. Aparte de lo que les mencioné, hay otras causas muy importantes de POC y que antes no las teníamos mucho en cuenta. Y eso ha venido, digamos que en las últimas guías y literatura médica, teniéndose cada vez más en cuenta. Una de ellas es la enfermedad tuberculosis. La enfermedad tuberculosis, desafortunadamente, a veces puede generar destrucción también del pulmón, llevando a presentar, por ejemplo, enfisema o otros daños y llevando a que el paciente finalmente tenga EPOC. Asimismo pasa con el VIH. El VIH es una de las enfermedades que también se ha demostrado que puede generar daño en los bronquios, sobre todo en los más chiquiticos, generando que la inflamación sea persistente y genere poco. Y hay una entidad o una enfermedad genética que se llama déficit de alfa-1 antitripsina. Afortunadamente para nosotros los colombianos no es tan frecuente, o incluso para los latinoamericanos, porque es más de caucásicos, de europeos. Sin embargo, tenemos que tenerla en cuenta porque igual tenemos aquí genes recesivos, porque obviamente la migración desde hace muchos años es clara y podemos tener, y aquí es un ejemplo de cómo, por decir algo, a la izquierda un progenitor puede tener la enfermedad y cuando se mezcla con otro, pues finalmente en azul termina alguien teniéndolo. Y a la derecha tenemos en azul a alguien que lo tiene, alguien que tiene el gen recesivo y que finalmente puede tener hijos con la enfermedad. Entonces es importante sospecharla y es importante acudir al médico tempranamente si tenemos síntomas. ¿Cómo sé entonces si tengo o que pueda tener la enfermedad? Primero, pensar si tenemos alguno de esos factores exposicionales que les acabé de mencionar. Si tenemos alguno de esos factores exposicionales que les acabé de mencionar, probablemente pueda tener en algún momento de la vida riesgo de desarrollar una enfermedad como EPOC o asma. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que frecuentemente o que inicialmente empezamos a ver? El primero de ellos es preguntarnos. Bueno, son preguntas que uno hace, pero como es una charla para ustedes, es importante que se empiecen a preguntar. ¿Empiezo a tener mayor dificultad para subir las escaleras sin parar? Es decir, cuando yo subo las escaleras, ¿tengo que hacer muchas pausas continuas o cada vez más pausas que eso no me pasaba anteriormente? Cuando me baño, me visto, quedo sin aliento, quedo con mucha fatiga. Hago actividades en la casa que ya antes las hacía común y corriente, como decir trapear, barrer, y que ahora ya no lo puedo hacer. Esas son banderas que uno tiene que tener, banderas rojas, y que me debe decir a mí, ya hay cambios probablemente en el pulmón, a lo cual debo asistir al médico para pedir una ayuda y sobre todo un diagnóstico oportuno. Por lo tanto, ¿cuáles son los síntomas en general que uno espera encontrar en el paciente? A veces se presenta con opresión de pecho, sensación de ahogo, de que, como dicen, tengo un elefante parado encima, pero sobre todo cuando hacen ejercicio. Falta de aire o fatiga, lo que nosotros médicamente llamamos disnea, probablemente es un término que han oído muchísimas veces. Tos frecuente, con o sin expectoración. Exceso de moco, lo que en Colombia llamamos expectoración, gargajo coloquialmente. Es importante a veces hablar con los términos coloquiales porque es con lo que las personas nos llegan y todos terminamos también entendiendo qué es. Coloración azul en los labios o en las uñas. Eso es un signo de que probablemente la oxigenación se está bajando y que debemos consultar al médico para ver si está o no generando esto. Infecciones respiratorias regulares. Los pacientes que frecuentemente tienen infecciones respiratorias lleva a que puedan desarrollar la enfermedad. Y pérdida involuntaria de peso es frecuente y lo tenemos que ver. Por lo tanto, como resumen y como principales síntomas, tos, dificultad para respirar, opresión de pecho y en algunas personas ronquera, o ronquera me refiero como ruidos en el pulmón y o sibilancias que son los silbidos. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad? El diagnóstico oportuno es primero consultando. Si dejamos de consultar, pues va a ser muy difícil, lógicamente, lograr un diagnóstico. Y esto es algo muy importante porque desafortunadamente nos acostumbramos muchas veces a los síntomas y como nos acostumbramos a los síntomas, pues no acudimos al médico. Y es ahí donde está el problema. Por lo tanto, la pieza fundamental de esto es, uno, que ustedes sean conscientes de que pueden tener un problema y acudan al médico. Segundo, nosotros como médicos vamos a hacer una historia clínica dirigida, con preguntas dirigidas como las que acabamos de ver. Es decir, si se expuso, en qué trabajó,
si trabajo en cocina, si trabajo en cocina abierta, cerrada, con estufa de gas, estufa de horno, leña, petróleo. Entonces, a veces es chistoso porque a veces los pacientes uno les pregunta, bueno, ¿usted fumó? Ah, yo no me acuerdo. Ok, pero intentemos recordar. Sí, yo fumé. ¿Cuánto tiempo? No, mucho tiempo. Entonces, a veces es muy importante que para nosotros en la consulta ustedes nos ayuden a direccionar un poquito esos síntomas. Es decir, mire, yo fumé, ejemplo, de los 20 a los 40 años. Me fumaba aproximadamente 5 o 7 cigarrillos en el día, porque nosotros hacemos unas escalas que nos permite saber qué carga de tabaco o de cigarrillo puede tener el paciente y así saber si tiene riesgo solamente para EPOC, tiene riesgo incluso para cáncer de pulmón. Entonces es muy importante y por eso a veces somos enfáticos en las preguntas en la consulta médica. Otra cosa muy importante es el examen físico. El examen físico se debe hacer porque nosotros al momento de poner nuestro fonendoscopio escuchamos algunos ruidos anormales en el pulmón que nos puede señalar si es una u otra enfermedad. Por su parte, en cuanto a exámenes clínicos, la pieza fundamental es la espirometría. Es un examen, digamos que sencillo, en cuanto a que es uno, incluido en todos los seguros médicos y se puede solicitar, siempre se hace pre y post, es decir, antes y después de un inhalador para mirar si los bronquios se dilatan con ese inhalador. Es un estudio que se hace soplando, como vemos aquí en la foto de la izquierda, por una cánula y que tiene aquí un receptor que va a un computador y nos dibuja una gráfica. Esa gráfica nos dibuja cómo metemos el aire y cómo lo sacamos, pero en especial lo que queremos saber es qué tanta cantidad de aire podemos sacar en un segundo, es decir, el esfuerzo que hagamos en un segundo. Y ese esfuerzo a nosotros nos dice algo, unos datos muy importantes, que son si hay o no hay obstrucción al flujo de aire. Dos, si lo tiene, qué severidad es la enfermedad. Tres, nos permite hacer seguimiento de la enfermedad, es decir, si cada vez empeora más. Y cuatro, nos define también en algunas ocasiones el pronóstico de la enfermedad. No es lo mismo que yo tenga una obstrucción muy leve a una obstrucción muy severa, porque evidentemente, uno, los síntomas van a ser diferentes, dos, el riesgo de crisis frecuentes y tres, incluso a largo plazo, pues podemos definir el pronóstico. Por lo tanto, y aunque a algunos pacientes se les dificulta, para nosotros es importante y útil hacer una espirometría, uno de diagnóstico y dos de seguimiento, que dependiendo del caso se hace cada 6 o cada año, dependiendo del paciente. A una cosa adicional, hay algunos pacientes que a veces no pueden realizar la espirometría porque tienen mucha dificultad o porque simplemente no lo logran. Sin embargo, a pesar de que a veces no se logre, lo ideal es siempre tenerla, pero si no la tenemos, igual con la historia clínica y los síntomas, igual podemos dirigir una terapia. En cuanto a las imágenes diagnósticas, una imagen que sí o sí debemos tener es al menos una radiografía de tórax, que nosotros llamamos anterior y lateral, en donde vamos a observar si hay cambios imagenológicos en los pulmones, aquí en el corazón y sobre todo aquí que se ve como un circulito, que es, y aquí abajo, que es la aorta y la pulmonar, es decir, dos arterias principales del cuerpo y que nos dice si el paciente tiene, digamos, más severidad o menos severidad en cuanto a enfermedades. Sin embargo, hoy en día tenemos afortunadamente acceso a la tomografía de tórax. Y si ustedes comparan lo de arriba con lo de abajo, pues pueden ver que el detalle en la tomografía, que son las imágenes de abajo, pues es mucho mayor y es por eso que la pedimos. A los pacientes les pedimos la tomografía para mirar cómo está realmente el pulmón. Y dos, para en algunos pacientes que puedan tener riesgo de cáncer para tamizar, es decir, para descartar que pueda tener o no masas y descartar o confirmar un diagnóstico temprano de cáncer. En esta imagen acá de la izquierda abajo podemos ver como unos huequitos, como unos circulitos, y eso es lo que buscamos en nuestros pacientes con EPOC. Y este paciente, por ejemplo, tiene enfisema, lo cual habla de que el paciente tiene EPOC. Hay otras pruebas complementarias y esas otras pruebas complementarias para nosotros son muy útiles. Esas pruebas complementarias a la mayoría de pacientes les encanta, sobre todo los gases arteriales. Es un examen que desafortunadamente es doloroso, pero para nosotros es demasiado útil. ¿Por qué es útil? Porque nos permite mirar datos, bueno, el hemograma también, acá a la izquierda, el hemograma y los gases arteriales. El hemograma nos permite ver datos de células de la inflamación. Nosotros miramos ahí la hemoglobina, miramos el hematocrito, miramos las plaquetas, miramos también, pues entre otras, miramos también los eosinófilos. Para nosotros son unas células muy importantes porque nos permite identificar
qué tan inflamado está y además de todo dirigir la terapia. Dependiendo de las células, a veces uno pone un inhalador u otro inhalador y esto es supremamente importante. Y los gases arteriales, por su parte, pues nos define qué tanto oxígeno tiene en la sangre y qué tanto CO2. Recordemos que al inicio yo les dije que uno cuando respira toma aire con oxígeno y bota CO2 cuando exhala o bota el aire. Entonces en los gases arteriales vamos a mirar cómo está ese balance. Ese balance que es lo que en los alvéolos te genera, te hace el intercambio gaseoso. Y los gases arteriales nos dice cómo están los alvéolos, me refiero al intercambio de gases. Y sabemos si el paciente requiere oxígeno o no. Entonces es supremamente importante para nosotros. Otras pruebas complementarias, y ya casi para terminar, es la vaciloscopia. En Colombia, así como en la mayoría de países latinoamericanos, tenemos una alta tasa de tuberculosis. Por definición de la Organización Mundial de la Salud, todo paciente que por más de 15 días tenga tos y ahora con o sin expectoración, tiene sospecha de tuberculosis. Es decir, debemos descartar la tuberculosis, porque cuando uno dice sospecha, la gente se asusta. Entonces, de pronto la palabra no es sospecha, sino más bien nos obliga a descartar si tiene o no tuberculosis. Y las vaciloscopias es una forma de hacerlo. Son idealmente 3 muestras seriadas, en donde escogemos la muestra de la mañana, es decir, apenas levantemos, hacemos una expectoración forzada para recogerlo en una muestra y llevarlo a un cultivo. Ese cultivo, valga la redundancia, pues la muestra pues, del esputo se cultiva y sabemos a 48 días, si no estoy mal, si tiene tuberculosis o no. Y también nos sirve para cultivo de otros gérmenes como diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Para descartar tuberculosis y para descartar otras infecciones en pacientes que, por ejemplo, tienen infecciones recurrentes y que a veces tienen un germen ahí colonizado y que requiere de tratamiento antibiótico también dirigido. La caminata de 6 minutos es un examen que, aunque no es de diagnóstico como tal, nos permite identificar en el paciente muchas variables. Es, digamos que, una respuesta al ejercicio del sistema respiratorio, del sistema cardiovascular, del sistema metabólico y del sistema musculoesquelético. Es decir, es un examen que, entre comillas, es muy sencillo, que es caminar de lado a lado durante 6 minutos, de cono a cono se van haciendo unas pruebas. Además que esta foto me encantó porque fue donde la doctora Claudia y yo estudiamos en la Fundación Neumológica en Bogotá y evalúa la saturación del paciente, es decir, la oxigenación, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, fatiga de los miembros inferiores, fatiga o ahogo del pulmón. Entonces es una prueba que nos permite identificar cómo es la respuesta al ejercicio del paciente y nos permite tomar variables si requiere un oxígeno caminando, haciendo ejercicio, si requiere o no tratamiento de rehabilitación pulmonar. Entonces es algo muy importante y por eso la debemos hacer, tanto inicialmente como de seguimiento. Evaluamos en los pacientes qué tan ahogado está mediante esta escala, que no la voy a leer, pero es para que ustedes sepan que evaluamos con escalas, es decir, objetivas, qué tan ahogado está el paciente. Y son preguntas como les hacemos como, señor, cuando por ejemplo sube una pequeña colina, una pequeña loma, ¿se alcanza? ¿Sí o no? Cuando por ejemplo se baña o se viste, siente demasiada falta de aire o desaliento. Entonces, digamos, si responde sí a la primera, es probablemente muy leve. Pero si responde sí a que siente ahogo y fatiga, incluso estando quieto o bañándose o vistiéndose, pues nos habla de que el paciente tiene un compromiso muy importante funcional y probablemente eso lleva a que tenga más síntomas y tiene un impacto mucho más importante para las crisis. Y los síntomas los evaluamos también mediante otra escala que se llama CAT, donde evaluamos la tos, la flema, si tiene opresión o no de pecho, si tiene dificultad para hacer las actividades diarias de la casa, si se siente bien o mal de salir solo de la casa, si incluso la enfermedad interfiere con el sueño o si siente falta de energía. Es por eso que en la consulta nosotros les hacemos tantas preguntas dirigidas y que a veces nos volvemos cansones con las preguntas, pero es para poder evaluar con detenimiento qué tanto compromiso tiene cada persona y así individualizar la terapia, porque esto no es una receta de cocina. Hoy en día lo que nosotros hacemos en medicina es esto, y no es para que lo lean, es para que entiendan lo que nosotros médicamente hacemos cuando tenemos a la izquierda una sospecha del diagnóstico. Hacemos la espirometría. Una vez tengamos la espirometría, hacemos una escala para saber qué tan severo está el paciente. Y dependiendo de esa escala y de los síntomas que ustedes nos digan, por las escalas que les acabé de mencionar, hacemos una clasificación del paciente. Y con esta clasificación de A, B o E, definimos
qué medicamento le ponemos, en qué momento lo cambiamos y qué terapia requiere. Entonces, esa es la importancia del ejercicio clínico juicioso y también la importancia de consultar también, obviamente, a un especialista pues adecuado en la rama. Para terminar, como les acabo de mencionar, y me devuelvo acá en esta diapositiva, aquí comparamos el paciente y decimos qué tipo o qué severidad tiene, para que finalmente lleguemos a un tratamiento acertado. Muchísimas gracias. Aquí les dejo mi correo por si tienen alguna pregunta o quieren acercarse también un poquito a mí y el QR de Instagram si también quieren tanto seguir en redes como preguntas.